Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestro amado pastor. Padre de la gloria, te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque has sido bueno, Dios, sin duda. Gracias, Padre Santo, por este vaso que has escogido para que traiga tu palabra en este día. Te suplicamos, Dios, que seas tú quitando todo nervios, Dios. Que seas tú quitando toda inseguridad. Que sea tu espíritu poniendo palabras sazonadas en su boca, Señor. Palabras que vengan desde tu corazón, oh Dios. Que tú le des, Espíritu Santo, la quietud necesaria, la sabiduría que necesita para transmitir con fidelidad tu palabra, Señor, tu mensaje. Y que ese mensaje pueda glorificarte, Dios, y ministrar profundamente nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdalo a descansar y reposar en ti. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien, como les había comentado, estoy trabajando en una serie. Cambiarle la pila, venga. ¿Qué es eso? No sé. Que yo no te veo, mi hijo, de allá. Pero... No. No, está bien, está bien. Como les comentaba, la semana antepasada, iniciamos una serie. Y la serie se llamaba Se acerca el diluvio. Si usted no la ha visto, vaya a nuestro canal de YouTube y la va a ver, porque conecta con lo que vamos a hablar. Y básicamente estábamos hablando acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo eso tiene que estar en nuestra lista de pendientes, de verificar qué está pasando en el mundo. Que no nos dejemos confundir ni engañar, que no estemos dormidos, sino que estemos pendientes de lo que está pasando en el mundo, porque lo que está aconteciendo en el mundo habla de lo que ha de venir pronto. Y en esta segunda entrega quiero hablar de un evento glorioso, un evento que espera por la iglesia y que la iglesia debería estar esperando cada día que nos despertamos, cada día que oramos a Dios para darle gracias por el día. Nosotros debemos tener este evento pendiente siempre, a la expectativa. Vamos a hablar hoy acerca del rapto de la iglesia. Tenemos que comenzar leyendo lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Así no, diga, ¿seremos qué? Juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Cristiano, amigo que nos visita, hermano, si tú no sabías que hay una promesa para la iglesia y que hay un evento que va a ocurrir pronto, que se llama arrebatamiento, te lo presento. La iglesia será arrebatada. Lo cantamos en una canción. La iglesia será levantada, será quitada de en medio de la tierra. Pablo, en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, habla mucho de este tema. ¿Y cuál es el propósito de por qué Pablo habla mucho de este tema en estos dos libros? En primer lugar, para llevar aliento, porque cuando llegó el evangelio a los tesalonicenses, inmediatamente comenzó una persecución. Comenzó persecución tal que implicaba la muerte de cristianos. Y había desesperación. En algún sentido, había una especie de tribulación entre ellos. Y Pablo le escribe acerca de esta esperanza, en primer lugar, para llevar aliento, para llevar
un mensaje de paz, porque el cristiano tiene que saber que aún en medio de la tribulación hay esperanza. Tenemos promesa de un Dios que no miente. Pero también a causa de todo esto, comenzaron a salir falsas enseñanzas diciendo que ya Cristo había venido, que ya el rapto había ocurrido y que se encontraban en medio de la tribulación y que todos los que estaban sufriendo lo estaban sufriendo porque se habían quedado. Y Pablo le dice: no, no es así. Y le aclara. Usted puede leer Primera y Segunda de Tesalonicenses, que son dos libros muy buenos y son cortos. Y Pablo le aclara y le da pautas, y es aquí cuando Pablo introduce un texto que solamente tú lo encuentras aquí. Hay muchos que argumentan que la palabra rapto no está en la iglesia, en la Biblia, y es correcto, no está. Pero es una forma de referirse a la palabra arrebatamiento, arrebatados, que la vamos a explicar un poquito más adelante. Y este es un texto muy importante porque habla de lo que va a acontecer con la iglesia de Cristo antes de que inicie el periodo de la tribulación sobre la tierra. Es un periodo de 7 años donde Dios va a juzgar a la tierra, pero también va a tratar con su pueblo Israel. Y luego de eso el Señor descenderá para gobernar sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa la palabra rapto o arrebatamiento? Lo primero es que la palabra rapto viene del latín raptus, pero si la vemos en el griego original es harpazo. Y esta palabra, una como la otra, implican fuerza, implican evento repentino, implican algo que ocurre de una manera inminente. Implica urgencia y poder. Eso es lo que significa que la iglesia va a ser arrebatada. En el contexto bíblico, lo que nos está diciendo la palabra es que llegará un momento que el Señor nos va a levantar con violencia y nos va a quitar, como tú quitarías a un hijo en medio de un vehículo que pudiera ocasionarle un accidente. Tú lo alas rápido. Así será levantada la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento inesperado. Así será levantada la iglesia. Un evento instantáneo, poderoso, sobrenatural, como lo describe Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Ha ocurrido esto antes? Bueno, esa misma palabra, harpazo o arpazo, como usted quiera decirlo, es la misma palabra que se utilizó para cuando Felipe fue tomado por el Espíritu y llevado a otro lugar. Dice, fue traspuesto, fue tomado por el Espíritu. Cuando le estaba predicando al eunuco. Pero también habla de cuando Pablo fue tomado y él dice, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero yo fui llevado al tercer cielo. Y la palabra que usa en el original es la misma palabra utilizada para arrebatamiento. Para Dios no es imposible levantar a la humanidad, porque dice la palabra, aunque no usa el mismo texto, porque incluso está escrito en hebreo, cuando Enoc fue tomado, dice, no se halló porque Dios lo movió, lo traspuso, lo quitó. Pero ¿cuántos recuerdan que el profeta Elías fue tomado también con carros de fuego, arrebatado, llevado? Para Dios esto no tiene ninguna implicación de imposibilidad. Para Dios nada es imposible, hermano. Ahora, muchas veces,
y aquí tenemos que tener un cuidado, y yo quiero que me preste mucha atención. Nosotros y yo mismo como cristiano, a veces cuando digo yo quiero que Cristo venga, no me estoy refiriendo necesariamente a la segunda venida, me estoy refiriendo al rapto, que son dos cosas diferentes. A veces usamos el término de que Cristo venga para referirnos al rapto y no a la segunda venida. Aunque yo quiero ambas, la primera es más atractiva para mí, inicialmente. Ahora, ¿en qué momento va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿En qué momento de la historia de la iglesia, del desarrollo de la iglesia será raptada? Nosotros no lo sabemos, ni lo vamos a saber. Ahora, hay posiciones teológicas que existen acerca de cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. ¿En referencia a qué? A los 7 años que dura la tribulación, la gran tribulación, como se conoce. Hay algunos que creemos, y esa es nuestra postura, tanto la mía como la de mi esposa, y es la postura que teológicamente, no porque la tenemos nosotros, hace más sentido, por muchas cosas que vamos a ver. Es una postura pre-tribulación, que la iglesia es levantada antes de que comience la gran tribulación. Hay algunos que creen que la tribulación va a iniciar en el medio. ¿Y por qué creen eso? ¿Por qué? Porque ese periodo de 7 años inicia con un pacto de Israel con el anticristo. Un pacto de paz, de prosperidad, de seguridad. Pero ese pacto va a ser quebrantado a la mitad de los 7 años. Y comienza una serie de acciones de parte del anticristo contra el pueblo de Israel. Y muchos creen que la iglesia será levantada ahí, pero ignoramos que durante el periodo de la tribulación Dios va a estar mandando juicio sobre la tierra. Y hay otros que son los post-tribulacionistas que creen que al final de la tribulación, cuando Cristo vaya a descender, subimos, nos encontramos con Él y luego bajamos para gobernar con Él 1000 años. Esas son las posturas que existen y es bueno que usted la conozca y que entienda y que escudriñe la palabra y que Dios le revele conforme a la Biblia lo que es correcto. Ahora, esto no es relevante más que estar firme en Cristo, porque sea pre, meso o post, Cristo viene. Y es lo que tenemos que tener pendiente. Ahora, ¿qué respuesta tenemos a cuándo ocurrirá? Cuando la palabra habla acerca de las promesas de Dios referente al pueblo de Israel, a Daniel se le da una revelación y habla de 70 semanas. Cada semana es un periodo de 7 años. Y a Daniel se le dice: habrá 70 semanas sobre tu pueblo. Pero Daniel era un judío. Cuando estudiamos la palabra, estudiamos las profecías, nos damos cuenta que la semana 69 se cumplió con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Muerte y resurrección. Ahí se cumplió. Donde el Cristo se le manifiesta a su pueblo como el Mesías, se le manifiesta como trayendo el reino de los cielos a la tierra, y el pueblo lo rechazó. Y es donde comienza el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, donde comenzó la labor de los apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura en toda nación. Y ese evangelio ha llegado hasta nosotros hoy,
Nosotros somos la iglesia de Cristo que estamos bajo el pacto de la gracia. Salvos por gracia, pero no para que hagamos de la gracia una desgracia. Porque la gracia lo único que significa es que usted no tiene que pagar por su salvación, pero Dios nos llama a santidad. Usted no puede llamarse o jactarse de la gracia, hacerse daño con la gracia, creyendo que usted puede vivir como le suba a su corazón o a su mente, porque Dios me salva por gracia. No te descuide para que no te agarren asando batata, porque Dios tiene claro los que son suyos. ¿Qué es lo que creemos? Que en algún momento, antes de que inicie la gran tribulación, no sabemos cuándo, ocurrirá el rapto de la iglesia. Y Mateo 24:36 lo dice claramente. El Señor dice: el día y la hora nadie la sabe. En Mateo 24 hay gente, teólogos, que dicen que Jesús solamente está hablando de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, que fue la destrucción física del templo, la rebelión de los macabeos y todo lo que ocurrió ahí, donde fueron esparcidos los judíos hasta el 1948. Pero no, Cristo en Mateo 24 habla, y esta es una perspectiva muy personal, de tres cosas. Él habla de ese evento del año 70. Él habla de su segunda venida, pero también de alguna manera habla del rapto de su iglesia. Ahora, ¿con quién estaba hablando Jesús en Mateo 24? Estaba hablando con unos discípulos que se le acercaron en el monte de los olivos preguntándole cuándo serían estas cosas. Y Jesús comienza, le hacen tres preguntas y Jesús comienza a responderle un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allá. Como si usted me preguntara cómo les fue en el retiro, yo le debo decir: bueno, nos fue muy bien. Tuvimos una presentación magistral de Albert. Fuimos al río, luego tuvimos también una participación extraordinaria de Kenya y Gary. Pero yo no le estoy diciendo minuto a minuto y cronológicamente qué pasó y cómo pasó y cuándo pasó. Entonces nosotros creemos que aquí, en algún momento antes de la gran tribulación, la iglesia será levantada. Y entonces el que se quede en la tierra sabrá que esa es la señal de que algo fuerte se acerca. Nosotros miramos, aunque no sabemos, dice el Señor, dice la palabra, que nosotros no estamos llamados a que esto nos agarre en completa sorpresa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que mirar los tiempos. La gente sabe cuándo va a llover porque está nublado. Los viejos del campo saben cuándo es hora de sembrar y cuándo es hora de cosechar, como ven el comportamiento de la luna. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Ustedes no pueden estar tan en Bobolandia como que no se den cuenta que está cerca. Y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con Israel, este tratado de paz que le damos gracias al Señor, porque este pacto que ocurrió y que esperamos en el Señor que mañana los rehenes lleguen a su casa, sean entregados como parte del pacto, nos dice que algo se está organizando. No podemos decir que este es el pacto, porque una de las cosas que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación es que el sacrificio se va a restaurar. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio que se hacía en el templo que construyó Salomón. Por ende, en ese tiempo, en ese periodo, en Jerusalén habrá un templo. Y para que estemos informados, y eso lo vamos a hablar más en el próximo mensaje, ya hay preparación de sacerdotes, de instrumentos, práctica de los rituales judíos. Y tienen 2 vacas
rojas, sin ningún desperfecto, esperando el momento que es la utilizada para santificar a los que van a servir sacerdotes en el templo. Todo se está preparando, pero nosotros como iglesia no vamos a estar en ese periodo. Pastor, ¿por qué categóricamente usted asume esa postura del rapto antes de la tribulación? Vamos a compartir rápidamente 4 argumentos, elementos, posturas. Lo primero es que hay una diferencia fundamental entre el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. La iglesia ha recibido al Mesías, aunque no lo ha visto. Nosotros servimos a Cristo, aunque no estábamos injertados en la rama originalmente. Y hoy en día hay mucha gente hablando cosas que no son correctas acerca de la iglesia, diciendo que la iglesia es el nuevo Israel, como una teología de sustitución. Se llama supercesacionismo, es decir, que la iglesia sustituye a Israel y que esa gente que están en Israel, en Jerusalén, no son nada. Ojo, cuidado, porque el Dios que le prometió a Israel que iban a vivir en paz en una ciudad sin muralla, que le iba a dar la tierra prometida, la cumplirá. Y en Romanos capítulo 11 y versículo 12 dice claramente que nosotros los cristianos no debemos jactarnos de que hemos sido adoptados a causa de que el Hijo original ha sido por un tiempo apartado. Es decir, que nosotros estamos ocupando un espacio que se nos ha dado por gracia, pero Dios tiene un plan con Israel. La iglesia como tal es un misterio en el Antiguo Testamento. Referencias a la iglesia como tal en el Antiguo Testamento, a la iglesia de Cristo, si hay, será 1 o 2. A la iglesia de Cristo, al desarrollo de la iglesia de Cristo. Por ende, hermanos, este es un misterio, la revelación de la iglesia, que el Señor injertara a los gentiles, a los que no eran pueblo, que somos nosotros. Entonces, lo primero es que hay una diferencia fundamental. Dios tiene promesas para Israel que tiene que cumplir todavía, porque Dios es fiel. Como le comentaba ahorita, había un periodo de 7 años que está pendiente para completarse la semana 70. Mientras la 69 fue puesta en pausa para iniciar el tiempo de la iglesia, todavía falta la semana número 70. Recuerden, una semana en este contexto es un periodo de 7 años. ¿Y cuál es el propósito de este tiempo de tribulación? El primer propósito que habrá es que Dios va a derramar su juicio sobre toda la humanidad que lo ha rechazado abiertamente, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, sobre toda la humanidad, sobre todos esos que se jactan diciendo que no hay Cristo, que los cristianos estamos perdiendo el tiempo, que somos unos locos viejos, que no quieren que Dios tome el trono de su corazón. Aún gente que está sentada en la iglesia, que vive su vida a su manera y no como Dios lo ha mandado a vivir. Que levantamos las manos al cielo en adoración, pero en el corazón Cristo no domina, Cristo no es el Señor. Y habrá un juicio. Y ese es el primer propósito de ese tiempo. Y el segundo propósito es que Dios va a procesar a su pueblo Israel por medio de la tribulación, para llevarlos al arrepentimiento y prepararlos para la segunda venida del Mesías, del Señor Jesús. Es un trato más con el pueblo de Israel
y con el mundo inconverso que con la iglesia. Por ende, la iglesia no va a estar ahí. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos, ¿a quién? Al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien ¿qué? Nos libra de la ira venidera. ¿Sabes cómo se llama ese periodo de 7 años? Se llama el día del Señor, la ira del Señor. La iglesia será liberada. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Hay una promesa para la iglesia de que la iglesia no va a pasar ese periodo. Y esa promesa tiene que hacernos nosotros vivir en paz, pero también tiene que llamarnos a que nosotros reflexionemos cada día sobre nuestras vidas en el Señor. Entonces, la primera razón por la que creo en el rapto, arrebatamiento, como usted quiera llamarlo, antes de la tribulación, es porque como iglesia la misma palabra me da una promesa de que nosotros no pasaremos, no fuimos para juicio, sino para salvación. Qué maravilloso es Dios. La segunda razón, parece que dejé el mismo título, pero no hay problema. Le damos para adelante como quiera. La segunda razón es la misma naturaleza de la tribulación. Dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes, esos son los moradores de la tierra, y a las peñas, piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Si el propósito de la gran tribulación es derramar la ira, la naturaleza de ese tiempo es derramar la ira de los juicios del Señor, que son justos. Y Dios le ha prometido a la iglesia que a través de su Hijo nosotros vamos a alcanzar salvación y que vamos a ser sacados de ese periodo. Hay una conclusión muy simple: la iglesia no va a estar en el periodo de la ira. No va a estar ahí. No puede encontrarse la iglesia en el periodo de la tribulación. Hay algunos que dicen: no, pero Dios nos va a proteger como protegió a los judíos cuando estaban cautivos en Egipto. Ellos estaban en Gosén y todos los juicios, las 10 plagas que vemos en Moisés no afectaron a los hijos de Israel. Pero el asunto es que estos estaban en un lugar. La iglesia está diseminada en el mundo entero, y los juicios de Apocalipsis hablan de la tercera parte de las aguas, de la tercera parte de la tierra, de todo. Son juicios muy fuertes sobre la tierra. Y dicho sea de paso, anda un documental por ahí que incluso estaba en el cine, que se llama Apocalipsis. Yo lo vi y no lo recomiendo. El enfoque es totalmente teológicamente errado. Totalmente. Lo vi muy emocionado porque me apasiona el tema del Apocalipsis, pero el enfoque teológico es totalmente errado. Hay gente que cree que el libro de Apocalipsis es solo alegoría. Eso es un error. Eso es un error. No, el Señor habla en alegoría, pero hay cosas concretas que hay que interpretarla a la luz del momento que se va a estar viviendo.
La tercera razón por la que creo en un rapto antes de la gran tribulación es porque el rapto será un evento inminente. ¿Y eso qué tiene que ver? Muchísimo. Cuando hablamos de que un evento es inminente, es un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento. Yo puedo decir hoy, tal vez Cristo venga hoy. No hay nada en la Biblia que me diga que antes de que la iglesia sea levantada tengan que ocurrir cosas. Ahora la Biblia sí me dice, ojo, el mismo Señor dice, habrá guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin, porque se va a levantar nación contra nación. Pero nada me dice en la Biblia, antes del arrebatamiento va a acontecer esto. Hay muchos que creemos que probablemente la persona que va a estar personificando el anticristo probablemente ya se haya dejado por lo menos ver un poco entre las estelas políticas y estamos viendo algo. Le estamos dando seguimiento a un caballero por ahí. Es probable, digo yo, estos son análisis míos, no está en la Biblia, para que no me saquen de contexto, que el templo haya comenzado a construirse. Un templo con la magnitud del templo de Jerusalén no es algo que se construye en 2 días, con lo que implica. Y cuando el periodo de los 7 años esté corriendo, habrá sacrificio en ese templo. O sea que pudiera ser, pero no lo sabemos. La realidad es que el arrebatamiento es un evento inminente que va a ocurrir en cualquier momento, no lo sabemos. La segunda venida de Cristo no es así. La segunda venida de Cristo está precedida por una serie de eventos y señales. Lo primero es que dice que el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses que antes de que Cristo venga se tiene que manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Que antes de que Cristo venga, y cuando hablamos de que Cristo venga es que Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, baje a la tierra, tiene que haberse construido, hecho un pacto de paz de 7 años, que debe haber un templo, porque habrá sacrificio en el templo. La segunda venida de Cristo, dice la misma palabra, y después, exactamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor se va a aparecer en las nubes con todo su power y su gloria, con sus ejércitos y nosotros detrás de Él. ¿Y qué es lo que es? ¿Sabes? Entonces la segunda venida no es inminente. El arrebatamiento, sí, no hay nada en la palabra que me dé señales más que vea cómo está el mundo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:2, porque ya saben que el día del Señor vendrá. ¿Cómo? ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Te manda un WhatsApp, dice a las 8:30 voy para allá. Te manda una carta, te avisa, te das una llamada, mira, duérmete temprano, que yo tengo un compromiso mañana y tengo que ir a vaciarte la casa a las 11:45. Y el camión yo lo alquilé y a la 1 tengo que entregarlo. Como ladrón en la noche sin avisar. Mas la segunda venida, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, está claro cuándo será. Dice Primera de Corintios 15, 51, 52. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros seremos arrebatados. Y ahí mismo Él está confirmando, hermanos, no se sabe cuándo será el rapto. Jesús en Mateo 24 dice,
Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, hermanos, yo creo en el rapto pretribulacional porque no hay nada que me diga que el Señor no pueda venir ahora, que no pueda venir hoy, que no pueda venir mañana. No hay una señal que esperar. Sencillamente velad como las 10 vírgenes. 5 se descuidaron, las 10 se durmieron, 5 se descuidaron y dejaron que se le acabara el aceite. Pero otras fueron prudentes y cuando fueron, ya el marido había entrado en las bodas del Cordero. Aquí está clara en la grafiquita que le hice. Si el rapto ocurre en cualquier momento y la venida de Cristo ocurre al final de la gran tribulación, ¿qué persona que tenga acceso a la Biblia y que vea lo que está pasando no sabe que la gran tribulación tiene un periodo de 7 años y que al final el Señor vendrá? Entonces el rapto es inminente. Otra de las cosas por la cual creemos que el rapto es pre-tribulación es que la palabra dice que el enemigo se va a manifestar en sus anchas y sus altas y con todo su esplendor cuando alguien que le hace oposición ahora sea quitado. Mientras ese que le hace oposición no es quitado, él no se puede manifestar en sus anchas y con todas las libertades. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que detiene la manifestación del hombre de iniquidad hasta que él sea quitado. ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Ahora, hay un error en pensar que con el rapto el Espíritu Santo se va de la tierra. No, eso es un error teológico que yo lo creía un momento. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Y de la única manera que una gente puede convertirse a Cristo es si el Espíritu le revela para que se arrepienta. Ahora, ¿cómo ha operado el Espíritu Santo en el mundo? ¿A través de quién el Espíritu Santo opera en el mundo? Dígalo duro, dígalo duro. El Espíritu Santo hace su obra de retener, es a través de la iglesia. La iglesia, dice la palabra, óyeme, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Ese poder de retener, de hacer que esa maldad no avance, solamente la hace el Espíritu Santo a través de su iglesia. Cuando la iglesia es levantada, el ministerio de esa oposición también cesará.
y se manifestará aquel hombre para derramar y hacer cuanto ha determinado y está determinado hacer. El acto de arrebatamiento, hermanos, culmina el plan de Dios para nuestra iglesia, para la iglesia. Es un acto de liberación nuestra, es un rescate. Es un rescate que Dios nos va a hacer en el momento en que Él vaya a hacer juicio contra este mundo. Y con eso va a cumplir la promesa de librar a la iglesia de la ira venidera. Este es un acto que está claramente destinado para la iglesia y separa la iglesia de Israel. ¿Quiere decir que en la iglesia no hay judíos? Claro que sí. Hoy en día tenemos muchos judíos que creen en Cristo como su Señor y Salvador y son parte de la iglesia, pero sabemos que no son la mayoría. Es un evento que debe ser inminente para mantener la naturaleza de la esperanza bíblica. Hermanos, porque si nosotros estuviéramos pensando en que vamos a pasar por la gran tribulación, estuviéramos más atentos a cuando se manifieste el hombre de pecado que con la esperanza viva de que Cristo viene y Cristo puede venir en cualquier momento. Es una doctrina fundamental en el creyente. Saber que será levantado. Saber que no importa las tribulaciones y las pruebas, las persecuciones, tenemos esperanza en el Señor. Sea que estemos aquí cuando ocurra o sea que nos toque partir. Por eso Pablo le aclara a la gente de Tesalonicense, porque estaban preocupados por los que habían muerto a causa de las persecuciones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pablo le dice: nosotros no vamos a ir primero que ellos. Ellos se levantan primero que nosotros. Por eso es que cuando muere una gente en Cristo, hermanos, nos sentimos tristes, pero gloria a Dios. A veces yo quisiera estar mirando lo que está viendo cuando cruzó de aquel lado. La gloria del Señor. Nosotros nos aferramos demasiado a esta vida, como que si esto será eterno. No. La vida es tan efímera y tenemos tan poco control de ella que hoy mismo pudiera el Señor llamarnos a su presencia. Hoy, usted tiene planificado dormir en su casa, en su cama, arropado, quizás con aire o con un abaniquito. Sepa usted que usted no sabe si eso va a ocurrir. El Señor nos guarde a todos, sobre todo aquellos que no están claros con Dios, para que tengan chance. Porque el evangelio no se trata de que tú te sientas bien, se trata de que esto es un llamado urgente, porque hay una manifestación que es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. El arrebatamiento o el rapto es un evento glorioso para la iglesia, pero es un evento de calamidad para el que se queda, porque habrá catástrofes, habrá grandes cosas en el mundo, porque el rapto es repentino. Es quitar a una gente de donde estaba, y no quiera ir usted en un vuelo de un piloto cristiano consagrado. No quiera ir usted en un moto Uber de un cristiano que va alabando a Dios mientras está metiéndose entre los tapones. Porque si ese se fue y usted va en la cola, el Señor tenga misericordia de usted. Señores, eso es lo que tenemos que pensar. Habrá grandes catástrofe en el mundo, porque los cristianos estamos en todos los lados. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y rápidamente con esto termino. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia conozca esto, pastor? Si yo, porque hay gente así, señores, nosotros somos a veces tan suaves con las cosas, no queremos. Hay gente que no lee el Apocalipsis porque le da miedo. Hay gente que te dice: no, yo no predico de la venida de Cristo porque yo no voy a estar aquí.
Pero ¿por qué la iglesia debe estar pendiente y esto debe serle importante? Primero, porque saber que Cristo viene y viene por su iglesia, que va a raptar a su iglesia, que va a arrebatar a su iglesia, o como usted quiera llamarle, provoca un sentido de urgencia en predicar el evangelio a los que están alrededor tuyo, que sabes que se van a perder si Cristo viene y no se arrepienten a tiempo. Hay un sentido de urgencia que se pone en el corazón del cristiano de predicar el evangelio, de dejar de estar haciendo show y entreteniendo gente y predicarle a la gente que se arrepientan de sus pecados y su maldad. Que todos necesitamos la gracia de Cristo para ser salvos. Que no es con ñeñeñe ni con caritas que nos vamos a salvar, es con arrepentimiento. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, versículo 1 2. Óyeme, te encarezco, te mando con urgencia delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Vamos, muévete, Timoteo. Ese fue uno de los últimos consejos que Pablo le dio a Timoteo porque estaba a punto de ser sacrificado. Es muévete, porque es rápido, es urgente. Que redarguya, que reprenda a tiempo y fuera de tiempo. Esa hambre tiene que estar en la iglesia. Los musulmanes tienen un plan y están enfocados en ese plan. ¿Sabes cuál es el plan? Acabar con todo lo que no son musulmanes. Y por eso se están poniendo como un virus en todas las partes del mundo. Hasta aquí quieren hacer una mezquita. Y nosotros los cristianos con una ñoñería. Yo por eso felicité a todos los que estuvieron aquí con todo y lluvia. Vi una iglesia, un video de una iglesia que el agua le daba por aquí y estaban adorando al Señor en su templo. Y no lo digo por esta congregación, lo digo por el comportamiento de la iglesia de Cristo en este tiempo, en todos los lugares. Nos encanta estar alabando y levantando la mano, pero metido en la palabra y viviendo la palabra, hermanos. Nos estamos durmiendo en eso. Y hablarle a otros de Cristo, porque se ofenden. Y al hermano no se le puede llamar la atención porque el hermano es medio arisco. Y si se va de la iglesia, sepa, hermanos, que si usted no está dispuesto a someterse en obediencia a la palabra del Señor, no pierda su tiempo en una iglesia. Váyase al mundo y piérdase con honestidad. Pero si usted quiere a Cristo en su vida, usted tiene que tragarse este libro y vivir conforme a este libro. Y esto debe provocar una urgencia en el predicar la palabra, en traer a otros a la salvación. La segunda razón es que recibimos consuelo en la promesa de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice 2 de Timoteo 4, 1, 2. Alentaos, perdón, ese no es el texto. Es en 1 de Tesalonicenses que está, 4, 18. Alentaos los unos con los otros con estas palabras. Cuando una persona te diga Cristo viene y tú eres cristiano, ¿sabe lo que debe decir esto a tu corazón?
hay esperanza. ¿Sabes cómo se saludaban los cristianos del primer siglo? Maranata, que significa Cristo viene. Cristo no había terminado de subir al cielo y ya ellos lo estaban esperando ahí. Y lo tercero es que saber que vamos a ser arrebatados en cualquier momento, levantados de manera repentina, hermanos, tiene que invitarnos a una vida de santidad. Nos debe motivar a una vida santa, a una vida apartada conscientemente del pecado. La palabra dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, santificarse, apartarse del pecado, porque si mi Señor viene en cualquier momento, no es verdad que si yo soy salvo por gracia me va a encontrar fornicando, me va a encontrar con un humo, me va a encontrar en los efectos de la droga, me va a encontrar chismeando, me va a encontrar hablando mentira. Hemos mal usado la gracia para acomodarnos en la suciedad del pecado. Pero no ese es el Dios que viene a juzgar a vivos y muertos. Gracia es que no tienes que pagar por la salvación. Pero ese mismo Dios que pagó por tu salvación por gracia te dice: sean santos porque yo lo soy. Dice la palabra en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y Él es que nos da la capacidad para santificarnos cada día, hermanos. Somos pecadores todos, pero la actitud del creyente es una lucha constante contra el pecado, y eso lo hemos predicado. Solamente imagínate ese momento. Llega Cristo y tú subiendo con la suciedad de tu fornicación. A mí no me cuadra eso en la cabeza. Yo no sé cómo lo hace o lo hará. Mucha gente que viene a la iglesia fielmente y cree ser cristiano, hermanos, tiene que revisar si verdaderamente está viviendo conforme a la palabra de Dios. No porque tengamos que vivir de una manera para complacer a los que nos ven, sino que nosotros mismos debemos mirar en nuestro corazón si verdaderamente estamos andando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos conocerle, que tengamos todas las herramientas para cada día caminar detrás de Él. El diluvio se acerca. ¿Sabes por qué yo le puse el diluvio se acerca? Porque como en el tiempo de Noé, Noé salió a predicar de que iba a llover. Y dice la palabra que la gente siguió en sus afanes y en sus asuntos, casándose y dándose en casamiento, emprendiendo, haciendo de todo menos enfocado en el llamado que Dios estaba haciendo. Y llegó de repente, en un momento, el diluvio. Y Cristo hace referencia a eso también cuando habla de su predicación en la tierra y de su venida. Hermanos, Cristo viene. Y si algo tú tienes que levantarte cada día en la mañana cuando te despiertas y das gracias, es recordar que ese puede ser el día en que Cristo venga. No te dejes engañar que alguien diga: no, el 24 de septiembre, el 3 de octubre, el día y la hora, nadie la sabe. Pero sí sabemos que está cerca
porque sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. Yo quiero orar en esta hora. Si Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, si ha hablado Dios a tu corazón y tú sabes que necesitas de Dios, mira, el rapto no es un evento que deba causar miedo al cristiano, pero debería ser aterrador al que no tiene puesta la confianza en Dios, al que no ha entregado su vida a Dios. Y no es a tu manera, porque muchos dicen, no, pero yo tengo a Dios, pastor. ¿Y cómo usted puede saber que yo no tengo a Dios? Dios y yo somos panas. Claro, porque tú le oras para que te bendiga en tu negocio, en todos tus planes, o tú haces tus planes y después que estás metido en el lío, viene donde Dios para que Dios te meta la mano. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y arrepentirse significa dar un giro de 180 grados en dirección opuesta a nuestra vida de pecado anterior. Y Él, por su gracia y amor, sin nosotros pagar ni una cuota de nada, nos otorga el regalo de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Nos da la vida eterna. Hay un nombre nuevo para aquel. En aquel día dice que recibiremos nombre nuevo de parte de Dios. El Señor está clamando como si necesitara de nosotros, cuando somos nosotros que necesitamos de su gracia para no perdernos y no ser parte del juicio de aquel día. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, yo voy a hacer una oración. Y cuando hago esta oración me refiero a personas que nunca han entregado su vida a Cristo, que saben dentro de sí que no son cristianos, que vienen a la iglesia, que escuchan. Y si te has sentido tocado hoy y quieres dar un paso más, yo voy a hacer esta oración. Señor Jesús, puedes repetir conmigo. En esta hora reconozco que todo el sacrificio que hiciste en la cruz fue para salvarme. Y te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Y cuando se abran tus libros y se abra el libro de la vida, que mi nombre sea hallado allí. Si hay alguien en este lugar que ha dado este paso en su corazón por convicción, yo te voy a pedir que vengas aquí delante para orar por ti, para clamar al cielo que el Espíritu Santo venga como un sello a tu vida, como propiedad de Dios. El día y la hora nadie la sabe. El día y la hora nadie la sabe. Hoy es el día de salvación. Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, yo te oro, Señor, por este hombre que ha venido voluntariamente ante tu presencia, porque ha confesado que quieres que tú seas su Señor y su Salvador. Ahora yo te pido que tú lo selles con tu Santo Espíritu,
Padre, y que ese Santo Espíritu que habita en nosotros, en los que creemos en ti, tu palabra dice, por cuanto han recibido, han sido sellados por el Espíritu en el momento en que creíste. Señor, que comience a romper cadenas dentro de este hombre. Toda atadura, toda cadena que ata su mente, su voluntad y su corazón es quebrantada. Y sobre ti viene la libertad de Cristo. Padre, nosotros en tu nombre, Señor, clamamos por libertad y por una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la vida de este hombre. Que la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre él, quebrantando, Señor, derribando, Señor, todo lo que lo ha tenido aprisionado, toda tribulación en su mente y en su corazón, toda esclavitud, Señor. Y en tu nombre, Padre, clamamos por libertad. Clamamos por libertad. Hay una nueva vida en Cristo. Hay una vida nueva en el Señor. Algo que tú no has visto ni has conocido. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde el gozo del Señor fluye, no importa la tribulación en la que estés. Y todo lo que ha acontecido ha sido para que llegue este momento. Pero no debes descuidarte. Debes seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por la vida de este hombre. Aleluya. Aleluya. Padre, yo te oro para que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre esta mujer, Dios. Padre, para que su corazón sea lleno de tu presencia. Padre, y tú comiences a derribar por el poder de tu Espíritu todo argumento contrario del enemigo. Padre, que ella pueda verse y saber de que es hija, Señor. Hija, Señor Dios Todopoderoso. Dice la palabra que a los que han creído en Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor perdona tus pecados. Que el Señor te recibe con los brazos abiertos y quita de tu espalda toda carga. Padre, gracias por su vida. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre ella. Ven sobre ella, Padre, como un viento recio. Habita en ella, Padre, como es tu promesa, y habita alrededor de ella, Padre. Comienza, Señor, a producir transformación, cambio de mentalidad. Abre sus ojos para que pueda entender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a ti, hermano, que estás ahí sentado, sencillamente ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Cada día cuida como un tesoro preciado la salvación que se te ha regalado. Cuídala. No te contamines. No te dejes entorpecer por el diablo, que lo único que quiere es destruir tu vida. Y luego disfrutar sobre tu destrucción. El Señor te bendiga, iglesia. Bendito Dios.